Me llamo Ariana. He estado casada con Hudson por más de 17 años. Vivimos en un acogedor departamento, gracias a la firma de bienes raíces donde trabajo como tasadora. Nuestro hijo, Van, ya se graduó de la universidad y se mudó. Eso dejó a Hudson y a mí solos. Hudson, quien trabajaba en EMP, tenía un empleo de oficina regular. Durante muchos años, nuestra relación fue bastante estable. Sin embargo, últimamente, sus constantes críticas hacia mis acciones se volvieron más frecuentes y difíciles de soportar. A pesar de eso, tenía la esperanza de que fuera solo una fase temporal, especialmente porque se acercaba mi cumpleaños número 52. Planeamos una celebración con amigos y familiares, pensando que quizá esto podría ayudarnos a reconectar. Reservamos un hermoso restaurante, enviamos invitaciones y nos preparamos para una velada perfecta. El día del evento, los invitados empezaron a llegar. Los saludé con entusiasmo, pero no podía ignorar una sensación molesta, como si algo estuviera mal. Lo sentí especialmente cuando noté que mis padres llegaban inusualmente tarde. En medio de la fiesta, me alejé para llamar a mi mamá. ¿Dónde están? La fiesta ya empezó. Traté de sonar tranquila, aunque la preocupación se notaba en mi voz. Hubo una pausa, y luego mi mamá me respondió con frialdad. Ariana, cariño, lo siento mucho. Tu papá falleció esta mañana. Me quedé sin palabras, llena de sorpresa e incredulidad. No, eso no puede ser verdad, logré decir, pero el dolor en la voz de mi mamá confirmó la realidad. Ella había planeado decirme al día siguiente para no arruinar mi celebración. Regresé a la fiesta tratando de mantener la compostura. Hudson notó mi angustia y de inmediato me preguntó qué me pasaba. Entre lágrimas, le conté lo que había sucedido con mi papá. Su respuesta fue sorprendente. Eso es terrible, Ariana, pero no podemos cancelar la fiesta ahora. Todo ya está pagado, y no sería justo para nuestros invitados. Me quedé atónita por su insensibilidad, incapaz de entender su falta de empatía. Sin pensarlo mucho, les anuncié a todos. Tengo que irme para estar con mi mamá, pero por favor, quédense y disfruten de la celebración. Mientras me dirigía a la puerta, Hudson me llamó. Estás siendo dramática, puedes visitar a tu mamá mañana. Enojada y con el corazón roto por su reacción, lo dejé ahí, sin palabras, mientras salía al aire fresco de la noche. Cuando llegué a la casa de mi infancia, encontré a mi mamá en la oscuridad, abrazando uno de los suéteres de mi papá. Sus ojos, rojos e hinchados por el llanto, se encontraron con los míos. Nos abrazamos fuertemente. El dolor que compartíamos era palpable. Sentadas juntas en esa habitación silenciosa y apenas iluminada, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre, no solo por la muerte de mi papá, sino porque había visto la verdadera naturaleza de mi esposo en un día que, en teoría, debería habernos unido más. El día del funeral estuve al lado de mi mamá, recibiendo las condolencias. Van estaba junto a mí, ofreciendo su silenciosa fortaleza mientras enfrentábamos juntos esta profunda pérdida. Mientras miraba alrededor durante la reunión después del servicio, comprendí la importancia de los lazos que realmente cuentan. Noté algo que no podía ignorar, la evidente ausencia de Hudson y su familia. Esa ausencia se sintió como una traición absoluta. Más tarde, cuando regresamos a la casa de mi mamá, Van me confrontó, desconcertado y molesto. Mamá, ¿dónde están papá, la abuela y el abuelo? Solo pude sacudir la cabeza, sintiendo una mezcla de ira y decepción. Le respondí, no lo sé, hijo, no vinieron. Van estaba visiblemente frustrado, y no podía culparlo. Esa noche, después de que los invitados se fueron y mi mamá se quedó dormida, llamé a Hudson, incapaz de ocultar mi enojo. ¿Dónde estabas hoy? Exigí una respuesta, y su excusa fue que él y sus padres se habían enfermado por algo que supuestamente comieron en la cena de cumpleaños. El momento era demasiado conveniente, y no pude ocultar mi escepticismo. Los tres no pudieron venir al funeral de mi papá. ¿Te das cuenta de cómo se ve eso? ¿Cómo se siente? Su disculpa se sintió vacía. Colgué el teléfono, demasiado enojada para seguir con la conversación. En las semanas siguientes, la salud de mi mamá empeoró, y cayó en una profunda depresión.
Yo hacía malabares entre el trabajo y su cuidado, mientras Hudson se volvía cada vez más distante e irritable. Una noche, cuando intenté hablar con él sobre la situación, me sugirió, con una frialdad que me dejó helada, que consideráramos internarla en un asilo. Me horroricé. No, no le queda mucho tiempo, y quiero estar con ella, insistí. Tuvimos una discusión acalorada hasta que propuse una solución que cambiaría nuestras vidas: mudarnos a la casa más grande y cómoda de mi mamá para cuidarla. Hudson, disgustado por la idea, me respondió con desdén: yo no estoy obligado a cuidar a una extraña enferma. No podía creer que la viera como un simple inconveniente. La discusión continuó durante días, pero Hudson se mantenía impasible. No fue hasta que le señalé los beneficios económicos de mudarnos sin gastos de vivienda ni de comida que aceptó de mala gana. El día de la mudanza fue una mezcla de emociones. La casa de mi mamá era espaciosa y hermosamente renovada, un marcado contraste con nuestro antiguo departamento. Hudson parecía impresionado por la propiedad y comentó sobre lo bonita que era, alabando el esfuerzo que mi papá había puesto en ella. Aunque sus palabras eran superficiales, decidí contener mis pensamientos más críticos, al menos por el momento. Hudson presumía ante sus colegas sobre nuestro nuevo arreglo de vida, omitiendo completamente la verdadera razón de nuestra mudanza. Sin embargo, con el paso del tiempo, su insatisfacción comenzó a ser evidente. Una noche, mientras cocinaba, Hudson entró a la cocina y explotó, quejándose del penetrante olor a enfermedad. Sus duras palabras fueron la gota que colmó el vaso para mí. Dejé el cuchillo que tenía en las manos y me volteé hacia él. Mi paciencia, que había aguantado tanto, finalmente se agotó. Mientras preparaba la cena, el olor a medicamentos y enfermedad llenaba la casa, un recordatorio constante de la condición de mi mamá. La indiferencia de Hudson era cada día más evidente. Evitaba entrar en su habitación y se quejaba cada vez que pasaba por su puerta. Ver a mi madre sufrir no solo por su enfermedad, sino también por el desprecio de Hudson, era desgarrador. Una tarde tranquila, estábamos Hudson y yo sentados en un tenso silencio en la mesa del comedor, cuando mi mamá reunió fuerzas para hablar. Ariana, Hudson comenzó con una voz frágil pero firme: quiero agradecerles a los dos por cuidarme, sé que no ha sido fácil. Hudson apenas levantó la mirada, con los ojos fijos en su plato. Mi mamá continuó: quiero mostrarles mi agradecimiento. Esas palabras hicieron que Hudson levantara la vista. Ahora con un destello de interés, mi mamá prosiguió: Hudson, me gustaría darte el terreno en el que está construida esta casa. Ariana, la casa en sí será tuya. Me quedé atónita. Mamá, no tienes que hacer esto, respondí, sorprendida y emocionada al mismo tiempo. Protesté, pero Hudson, visiblemente emocionado, no podía ocultar su interés. Mi mamá insistió en seguir adelante con sus planes, añadiendo que cualquier dinero restante sería para mí. Hudson, incapaz de contener su entusiasmo, saltó de la silla y fue a buscar una botella de vino. Vamos a celebrar, exclamó mientras se servía un vaso. En voz baja murmuró: tal vez la vieja se muera más pronto que tarde. Sus crueles palabras me horrorizaban. ¿Cómo te atreves?, siseé furiosa, levantándome tan rápido que mi silla cayó al suelo. Monstruo sin corazón, le grité. Hudson se burló y, con tono despectivo, insinuó que mi mamá ya estaba prácticamente muerta, pero que al menos podríamos beneficiarnos de eso. Lo que siguió fue una discusión feroz. Hudson me insultó sin piedad, y yo le respondí con toda la frustración y decepción que había guardado durante años. Finalmente, salió furioso de la casa, declarando que se quedaría con sus padres. Los días se convirtieron en semanas, y Hudson seguía sin regresar. En ese tiempo, surgió un viaje de trabajo urgente que no podía rechazar porque era crucial para mi empleo, más ahora que era la única que cuidaba de mi mamá. La idea de dejarla sola me resultaba abrumadora, pero no tenía opción. Hablé con mi mamá sobre mi dilema, y, con su típico altruismo, me sugirió que considerara una estancia temporal en cuidados paliativos. Es solo mientras estás fuera, me aseguró, esos lugares son cómodos, y estaré bien cuidada. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras aceptaba la idea.
con el corazón roto pero sabiendo que era la mejor opción. Organizamos todo para su ingreso al hospicio, y me preparé para mi viaje con una mezcla de alivio y tristeza. No le informé a Hudson sobre el hospicio ni sobre mis planes de viaje. Él todavía estaba con sus padres, supuestamente, dándome una lección. La ironía de su ausencia en un momento tan importante no pasó desapercibida para mí. La noche antes de irme, le envié un mensaje de texto breve. Voy en un viaje de negocios, por favor, cuida la casa. Esperaba que este tiempo le sirviera para reflexionar sobre sus acciones, pero, más que nada, necesitaba que al menos se encargara de los aspectos prácticos de nuestra vida compartida mientras yo estaba ausente. No esperaba una respuesta de Hudson, y efectivamente, no recibí ninguna. 5 días después, mientras estaba en mi viaje, mi teléfono sonó inesperadamente. Era Hudson. Contesté, y su tono estaba lleno de un retorcido deleite. Hola, Ariana, adivina qué he hecho. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras él continuaba. He demolido tu preciosa casa. Ver caer las paredes y el techo fue increíble. El colapso fue espectacular. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Qué hiciste? ¿Por qué harías algo así?, logré decir con la voz entrecortada. Hudson respondió con una inquietante alegría. Porque ahora tendrás que depender de mí para construir una nueva casa en mi terreno. Así es, Ariana, en mi tierra. ¿Recuerdas? Tu mamá me la dio. Ahora dependerás de mí, como debes ser una buena esposa. Mientras la gravedad de sus acciones se asentaba, una risa histérica salió de mí, llenando la habitación vacía del hotel. Hudson pareció incómodo por mi reacción. ¿Por qué te ríes? Esto no es gracioso, Ariana. Cuando finalmente recuperé la compostura, mi voz era tranquila, pero cargada de determinación. Ay, Hudson, pobre y tonto Hudson, mamá cambió de opinión en el último minuto. No confiaba en ti, especialmente después de ver cómo la tratabas. Así que cambió las escrituras. La casa era tuya, o más bien, lo era, pero la tierra es mía. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Después de unos segundos, escuché su voz incrédula. ¿Estás mintiendo? No, no lo estoy, respondí, sintiendo una ola de alivio recorrerme. Entonces añadí con firmeza. Hudson, quiero el divorcio. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban mientras procesaba la realidad de su traición. La necesidad de terminar con todo se volvió tan clara como el horror que sentía en ese momento. Hudson no sabía que mi mamá se había mudado al hospicio. Había estado dispuesto a demoler la casa, incluso con la posibilidad de que ella estuviera adentro. Al regresar de mi viaje, inmediatamente solicité el divorcio. Hudson luchó con amargura, alegando derechos sobre la tierra basándose en el acuerdo verbal inicial con mi mamá, pero yo estaba preparada. Tenía la documentación actualizada que mostraba los cambios de último momento que ella había hecho. La batalla legal fue feroz, pero al final la justicia prevaleció. Conservar la tierra me permitió dejar a Hudson con nada más que los restos de su propia destructividad. A lo largo de esta terrible experiencia, mi hijo Van fue mi mayor apoyo. Cuando se enteró de las acciones de su padre, su reacción fue de completa conmoción y repulsión. No puedo creer lo que hizo, me dijo, claramente dolido. Finalmente, Van decidió cortar lazos con Hudson. Su declaración fue firme. No quiero nada más que ver con él. Después de finalizar el divorcio y obtener la propiedad total de la tierra, decidí venderla. Las ganancias me permitieron comprar un apartamento modesto para empezar de nuevo. Mientras tanto, la salud de mi mamá seguía deteriorándose. La visitaba todos los días en el hospicio, atesorando cada momento que pasábamos juntas. Ella falleció en paz, conmigo a su lado. Unos meses después, su funeral fue pequeño y privado. Nuevamente, Hudson y su familia estuvieron ausentes, lo cual, esta vez, se sintió como un alivio. En las semanas posteriores a su muerte, mientras ordenaba sus pertenencias, sentí que me faltaba algo. No fue hasta una noche, mientras navegaba por eBay, que descubrí que estaban a la venta artículos familiares, el jarrón antiguo de mamá, su preciado sillón, incluso las perlas que papá le había dado en su aniversario número 27. Un sentimiento de ira me recorrió al darme cuenta de que Hudson estaba detrás de todo eso.
A la mañana siguiente, impulsada por una mezcla de furia y determinación, conduje hasta la casa de los padres de Hudson. Mis manos agarraron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Estaba lista para enfrentarlo y reclamar lo que legítimamente me correspondía como parte de mi herencia. Cuando llegué a la casa de los padres de Hudson y llamé, fue mi ex-suegro quien abrió la puerta. Me sorprendió verlo tan frágil y pálido. ¿Estás bien?, pregunté, preocupada por su apariencia tan deteriorada. Él torció el rostro con ira y respondió bruscamente: «Estoy perfectamente sano, a diferencia de tus padres». Sus duras palabras me dolieron, y respondí más por reflejo que por una disculpa genuina. «Lo siento, pero mi verdadero propósito salió a la luz mientras seguía hablando. Vi a mi madre, los artículos a la venta en línea. Los quiero de vuelta». La madre de Hudson apareció en la puerta. Su expresión era de preocupación fingida. «Ay, querida Ariana, esas cosas ahora nos pertenecen. Después de todo, la casa era de Hudson cuando tu madre falleció». Mi frustración aumentó. Así no es como funciona. Y sé que esas son las reliquias de mi familia. Las quiero de vuelta, ahora. Se negaron, y la discusión que siguió se volvió amarga y ruidosa. Finalmente, cerraron la puerta en mi cara, pero yo estaba lejos de estar derrotada. Decidida, me dirigí directamente a la estación de policía y presenté un informe. Con la posibilidad de tomar acción legal, los padres de Hudson regresaron a regañadientes con las pertenencias de mi madre, las joyas, los muebles, todo. Habían pasado 7 meses desde que se asentó el polvo de mi divorcio y toda la terrible experiencia con la vida familiar de Hudson. Lentamente había comenzado a encontrar un nuevo ritmo y a sanar las heridas de la traición. Entonces, inesperadamente, recibí una noticia que destrozó nuestra frágil paz. Mi ex-suegro había fallecido de cáncer, que estaba en sus etapas avanzadas e intratables cuando fue diagnosticado. A pesar de nuestras relaciones tensas, sentí una punzada de simpatía. Nadie merece sufrir de esa manera. Mi empatía, sin embargo, pronto fue puesta a prueba cuando recibí una citación para la lectura de su testamento. Hudson, su madre y yo fuimos llamados a asistir. La atmósfera era tensa. Hudson evitaba mirarme y me trataba como si fuera un extraño, mientras que su madre no pudo ocultar su desdén. «¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí, ingrata cazafortunas?», siseó mientras se sentaba. Mantuve la compostura, y cuando ofreció su mano en apoyo silencioso, el notario comenzó a leer el testamento, y el contenido sorprendió a todos. Mi ex-suegro había dejado su casa, mientras que la tierra y el dinero eran propiedad de Hudson y su madre. Hudson y su madre estallaron en ira. «Esto es indignante», gritó Hudson. «Todo debería haber llegado a nosotros. Nosotros somos su verdadera familia». El notario se ajustó las gafas y declaró con calma: «El testamento es legalmente vinculante. El señor Matthew estaba en su sano juicio cuando tomó estas decisiones. No podrán impugnarlas en el tribunal». Cuando salimos de la oficina, noté que Van estaba sumido en sus pensamientos e inusualmente tranquilo. Le di espacio, sabiendo que hablaría cuando estuviera listo. 3 semanas después, estaba disfrutando de un momento de paz en mi apartamento cuando sonó mi teléfono. Era mi ex-suegra, y su voz sonaba en pánico. «Ariana, tienes que venir rápido. Tu hijo se ha vuelto loco. Ha contratado a una constructora», me dijo. Corrí hacia la escena y encontré caos. La maquinaria pesada estaba cerca de la casa y la destrucción había comenzado. Hudson y su madre estaban frenéticos, suplicando a los trabajadores que se detuvieran. Cuando me acercó, su expresión era decidida, pero tranquila. «Mamá, sé que esto puede parecer extremo», comenzó a explicarme, preparándose para justificar su drástica decisión. Van me miró con una resolución firme y clara. «Es una retribución por lo que le hicieron a la casa de la abuela. A ti, a nosotros», explicó. Asentí, comprendiendo el dolor y la rabia que lo llevaron a tomar esa decisión. «Lo sé, cariño. No estoy aquí para detenerlo», respondí. Le hizo un gesto con la cabeza al capataz y el ruido de la destrucción llenó el aire. Los gritos de Hudson y su madre se perdieron entre los sonidos de las paredes cayendo y los vidrios rotos. Mientras la casa se desplomaba, mis emociones eran una tormenta.
Una parte de mí lamentó la pérdida de lo que alguna vez fue, recuerdos de risas y amor que la casa guardaba, pero otra parte de mí sintió una liberación, como si se estuviera haciendo justicia. Semanas después, cuando estaba disfrutando de una tarde tranquila, un golpe interrumpió mi soledad. Al abrir la puerta, encontré a Hudson y a su madre. Su apariencia era desaliñada y cansada. Ariana, comenzó Hudson, su voz una mezcla de desesperación y amargura. Necesitamos hablar. No tenemos a dónde ir. Esperábamos poder quedarnos contigo por un tiempo. Me quedé sin palabras. ¿Quedarse conmigo después de todo lo que han hecho? Siempre había sido tan amable y responsable, pero su madre intervino. Con los ojos suplicantes, la audacia de su petición me dejó sin aliento. Estas personas, que me habían causado tanto dolor, que habían faltado el respeto a mi madre en sus últimos días, ahora buscaban mi caridad. No respondí con firmeza. Absolutamente no. Sus rostros cayeron, pero continué con mi voz segura. ¿Olvidaste cómo trataste a mi madre? ¿Cómo la etiquetaste como una carga? ¿Cómo estuviste listo para destruir su casa mientras ella podría haber estado dentro, solo para fastidiarme? Parecían avergonzados, pero debajo de eso sentía la ira latente. Hemos cometido errores, admitió Hudson a regañadientes. ¿A dónde se supone que debemos ir?, añadió, tomando una respiración profunda. Me robé a mí mismo y respondí, eso ya no es mi problema. Tomaste tus decisiones y ahora debes vivir con las consecuencias, igual que yo tuve que hacerlo. Se fueron, murmurando en voz baja. Después de que se fueron, bloqueé inmediatamente sus números. No quería más molestias de ellos, ni a través de amigos en común. Más tarde me enteré de que Hudson había vendido el terreno donde una vez estuvo la casa demolida. Con el dinero, compró un pequeño apartamento en una zona deteriorada de la ciudad. Lo mencionó a Van durante una de nuestras cenas. Resopló. Ahí es donde pertenecen. Un apartamento en ruinas, rodeado de decadencia. Es apropiado, ¿no? Asentí, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había una punzada de lástima por Hudson y su madre, ahora reducidos a tal estado. Pero la mayor parte de mí recordaba todo el daño que habían causado. Las duras palabras y las acciones crueles de los últimos meses me habían transformado. Mi carrera en la empresa de bienes raíces estaba prosperando, y recientemente había recibido un generoso bono trimestral. Ser reconocida por mi arduo trabajo fue gratificante, especialmente después de un periodo tan tumultuoso. Al pasar mi mano sobre la superficie lisa del viejo escritorio restaurado de mi madre, sentí una conexión con ella. La veta familiar de la madera evocaba recuerdos de ella sentada allí, escribiendo cartas y administrando sus finanzas. Se sentía como si fuera parte de ella. Ella todavía estaba conmigo, guiándome mientras reconstruía mi vida. El timbre de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Fue cuando escuché su voz, llena de emoción, al contestar. La voz de Van rebosaba de alegría. «Mamá, tengo noticias», anunció con entusiasmo. «¿Qué es, cariño?», pregunté, aunque ya intuía lo que iba a decir. Le propuse matrimonio a Melody y ella dijo que sí. Mi corazón se desbordó de alegría. Melody era una joven maravillosa, amable e inteligente, y realmente sacaba lo mejor de Van. «Oh, cariño, esas son noticias maravillosas. Estoy tan feliz por ti». Ambos hablamos un rato sobre sus planes para el futuro, y luego el tono de Van cambió a algo más serio. «Mamá, hay algo más que quiero hablarte sobre la boda. He decidido que no quiero invitar a papá ni a la abuela, después de todo. No los quiero allí en el día más feliz de mi vida». Respiré profundamente, comprendiendo su decisión. Es completamente tu decisión. El día de tu boda debe ser una celebración de amor y alegría, rodeado de personas que realmente se preocupan por ti y por Melody. Si eso es lo que sientes que es lo mejor para ti, entonces te apoyo completamente. Después de que colgamos, mi mente se quedó pensando en Hudson y su madre. No buscaba activamente información sobre ellos, pero de vez en cuando me llegaban fragmentos de sus vidas.
La última actualización fue que Hudson estaba trabajando en 2 empleos para poder cumplir con los requisitos de NS, y aún vivía en ese apartamento destartalado con su madre. Ella había intentado controlarme y quebrarme, pero en lugar de eso, se encontraron luchando en el lío que habían creado, mientras yo había salido de esa terrible experiencia más fuerte y más resistente. Tomé una foto enmarcada de mis padres de la mesa auxiliar recientemente restaurada, la miré y susurré: ojalá pudieras ver a esta mamá y a este papá. Creo que estarías orgulloso. Sus recuerdos y los valores que me inculcaron seguían guiándome, reforzando mi determinación de vivir una vida llena de integridad y amor, algo que era un contraste marcado con la amargura y el arrepentimiento que parecían sentir Bill, Hudson y su madre. Los días de mis padres fueron un faro en mi viaje, y sentí su aprobación silenciosa en mi corazón mientras navegaba por este nuevo capítulo de mi vida.